Queridos hermanos, no sé cuántos de ustedes recordarán que habíamos dicho hace ya varios meses que en el capítulo 9, versículo 51 del Evangelio según Lucas, comienza un largo relato de parte del médico amado acerca del viaje emprendido por el Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén. Los versículos que hoy vamos a considerar son los últimos de la primera parte de esta larga narración de parte de Lucas en su Evangelio. Los invito a que puedan acompañarme en la lectura de Lucas, el capítulo 13, los versículos 18 al 21. En Lucas, el capítulo 13, los versículos que van del 18 al 21. Espero que cada uno de ustedes esté con su propio texto ahí a mano, ya sea en papel o en el celular, para que pueda acompañarme en la lectura de este pasaje. Dice ahí en Lucas, el capítulo 13, los versículos 18 y 19, 20 y 21 de esta manera. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Vamos a orar para rogar que Dios nos hable a través de estos 4 versículos en el culto de esta noche. Amado Dios, gracias por estar con nosotros, gracias por el alimentarnos con tu palabra. Haz que una vez más se dé esa maravillosa obra de tu Santo Espíritu, de guiarnos tanto a mí que expongo la interpretación de tu palabra, como a cada hermano que la escucha, para que todos juntos oigamos con claridad tu voz y nos dispongamos a aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, de manera que te honremos en todo, que en todo demos gloria a tu nombre. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como les decía antes, llegamos al final de la primera etapa del viaje del Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén, un viaje que encaró con mucha decisión y mientras iba fue enseñando y fue actuando conforme a su buena disposición de poder dejarnos la palabra y el mensaje definitivo de parte de Dios para nosotros los seres humanos, conforme nos dice el comienzo de Hebreos, ¿no es cierto?, que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en estos posteros días nos ha hablado a través del Hijo. Y en esta oportunidad justamente nos encontramos después de una acción poderosa que Dios había hecho a través de el Señor Jesucristo, que le había permitido a una mujer que había estado con una dolencia muy prolongada por 18 años nada menos, el poder volver a tener su columna derecha, lo cual realmente era tan pero tan hermoso, tan importante, que llevó a que realmente, como decíamos al finalizar nuestro estudio de la semana pasada, todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué importante, decíamos en esa oportunidad, había sido el impacto producido por las palabras y las obras del Señor Jesucristo. Y entonces en este contexto vamos a ver cómo él trató de transmitir 2 enseñanzas sobre el reino de Dios. Y estas tienen que ver con la amplitud y la penetración del reino de Dios. En primer lugar, el Señor Jesucristo quiso transmitir una clara enseñanza sobre la amplitud del reino de Dios, y esto es lo que observamos en los versículos 18 y 19. Dice, dijo él, según el versículo 18, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? El Señor Jesucristo muchas veces echó mano a este recurso de hacer comparaciones
para dejar más en claras sus enseñanzas. Y en esta oportunidad dice, según el versículo 19, que el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es decir, el reino de Dios es muy amplio, aunque comience con pequeñas dimensiones, como si fuera una semilla de mostaza. Fíjense que comienza el versículo 19 diciendo, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. En la versión de estas enseñanzas de Mateo, se enfatiza, según Mateo, Jesús enfatizó la pequeñez de la semilla de mostaza, y efectivamente cuando uno se enfrenta a una semilla de mostaza se queda impactado de ver qué pequeña que es. Es muy, pero muy pequeña. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo entonces es que en aquel momento en que se iniciaba el reino de Dios, que Él había inaugurado, de acuerdo con lo que nosotros encontramos, justamente el que más claramente lo muestra esto es el evangelista Marcos, cuando apenas comienza ahí su evangelio, dice que Jesús vino después de haber sido fortalecido en el desierto, después de haber vencido las tentaciones, después de haber dado el paso de fe, de consagrarse a Dios a través del bautismo. Él dice que vino anunciando el reino de Dios, o sea, inaugurando una nueva etapa, una nueva era con su presencia como rey, de comenzar el reino de Dios. Y después los tres evangelistas sinópticos nos van a hacer ver cómo el Señor comenzó a elegir a sus discípulos y cómo justamente veíamos hace algunos meses atrás, acá particularmente Lucas, eligió a 12 de entre tantos otros, después de pasar toda una noche de oración, para que estos fueran los apóstoles, los que pudieran ser los testigos de su resurrección, como lo marca muy claramente el comienzo del libro de los Hechos, cuando hay que elegir al sucesor de Judas Iscariote y se elige a Matías. Bueno, realmente el inicio del reino de Dios había sido muy pequeño, porque aunque centenares de personas estuvieron siguiendo al Señor, la mayoría de ellos no fueron perseverantes. Lamentablemente muchos de ellos se volvieron atrás, como dice el evangelista Juan, acerca de la manera en que reaccionó la gente cuando el Señor Jesús les habló de sí mismo como el verdadero pan que había descendido del cielo. Pero nosotros encontramos que hubo 120 en el aposento alto ahí en Hechos, que en poco tiempo se multiplicaron para ser cerca de 3.000 después del primer mensaje apostólico ahí predicado por el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Y en todos los lugares donde se ha establecido la obra de Dios, se han establecido iglesias cristianas, se ha comenzado de una manera modesta, pero gracias a Dios, con el paso del tiempo, más y más se van integrando y las ovejas se van reproduciendo, de manera que el rebaño va aumentando. Y este es un desafío para nosotros aquí ahora, en estos tiempos especiales de crisis mundial, de pandemia, y debemos rogar que Dios nos guíe para poder estar a la altura de continuar avanzando como reino de Dios, de manera que, aunque sea muy pequeño el comienzo, después pueda ser mucho mayor, que es lo que nos dice la segunda parte del versículo 19. Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Según nos dicen los expertos, realmente no se puede hablar en sentido estricto de que la mostaza sea un árbol, sino que más bien es una planta.
pero que llega a alcanzar entre 2 y 3 metros de altura, lo cual nos hace ver la importancia de la observación final que hizo el Señor Jesucristo, que las aves del cielo anidaron en sus ramas, ¿no? Es decir, nos dicen también los expertos que debido a su color, la mostaza resulta atractiva efectivamente para las aves, que muchas veces van a hacer sus nidos cobijándose en sus ramas. Y entonces esto nos hace ver cómo, tal y como decíamos hace un instante, partiendo de inicios pequeños, humildes y modestos, el pueblo de Dios a lo largo de 20 siglos ha crecido hasta poder ser lo que es hoy. Por eso muchas veces yo les digo, nosotros debemos considerar que no solamente formamos parte de una iglesia local, sino que formamos parte de una asociación que es ABA, la Asociación Bautista Argentina, de la Confederación Convención Bautista Argentina, de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, de la Unión Bautista Latinoamericana, de la Alianza Mundial Bautista, en el sentido de que realmente no solamente somos un grupo pequeño de cristianos, sino que a lo largo y ancho de todo el mundo, millones de personas estamos entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo. Y nuestro anhelo debe ser el que Dios nos utilice como iglesia local para que más y más personas puedan llegar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, tal y como estábamos meditando en el mensaje del domingo pasado. Pero además de hablar acerca de la amplitud del reino de Dios, el Señor Jesucristo se refirió también a la penetración de ese reino, y esto es lo que nos muestran los versículos 20 y 21. Dice el versículo 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Interesante esta manera de referirse del Señor. Es como decir, bueno, ya les he presentado una comparación, pero me parece que algo falta todavía en esa comparación. Bueno, les voy a plantear otra comparación para que les quede la idea más clara acerca de la naturaleza del reino de Dios, del reino que yo vine a inaugurar. Y esto nos hace ver la importancia de estar atentos a la lectura de la palabra de Dios, siempre en espíritu de oración, rogando que Dios hable a través de ella, porque el Señor Jesucristo procuró ser lo más claro y lo más profundo posible en relación con cada una de sus enseñanzas. Y en este sentido debemos valorarlas, debemos considerarlas como importantísimas para que guíen nuestra vida. Y en este caso, según el versículo 21, ¿con qué compara el reino de Dios el Señor Jesucristo? Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Muchos comentaristas piensan que acá el Señor Jesucristo recordó cuando María hacía esto en su casa, ¿no? Cuántas mujeres en ese tiempo realizaban este tipo de acciones, dado que era una época en la que el pan se elaboraba en el hogar, cada uno hacía su propio pan. Y entonces, acá es muy interesante que se compara al reino con la levadura en el sentido de la penetración que tiene la misma. Es interesante porque realmente acá cuando nos habla de 3 medidas de harina, nos está hablando de una cantidad muy grande de harina, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver cómo un puñado de levadura puede mezclarse con la harina y provocar la fermentación de toda la masa. Como dice bien en la versión popular Dios habla hoy, es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Y esto que yo les decía de la cantidad de la harina es claramente presente
está claramente presente en la Nueva Versión Internacional, que dice: es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Y realmente acá nos encontramos nosotros con un gran desafío en cuanto a, como dicen muchos autores, la iglesia local es la agencia local del reino de Dios. El reino debe tener penetración, debe penetrar la sociedad. Como la levadura penetra la masa y hace que una gran cantidad de harina se vea afectada a través de la fermentación, de igual manera, de una manera semejante, como iglesias, nosotros y cada una de las iglesias cristianas debemos lograr penetrar la sociedad con nuestro mensaje. Debemos realmente llevar a que la gente pueda tomar conciencia de la necesidad que tiene de Dios. Pero, bien dicen varios comentaristas, esto tiene que ver no solamente con la evangelización en el sentido de llevar a las personas a que se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, sino también tiene que ver con el hecho de que la iglesia, como sal de la tierra y luz del mundo, debe influir para que la sociedad cada vez pueda tener mejores leyes, para que la sociedad pueda proveer para los necesitados, que pueda haber mayor justicia social, que realmente la voz profética de los cristianos se alce contra todo tipo de pecado y de injusticia. En este sentido, como cristianos debemos hacer ver que realmente es una falacia cuando los abortistas dicen que realmente nosotros no tenemos que decir nada como cristianos acerca de esto, porque al fin y al cabo el hecho de que exista una ley de aborto no garantiza o no nos exige el que las personas cristianas, las mujeres cristianas, aborten. Es cierto, y realmente esto es obvio, pero como iglesias cristianas debemos alzar nuestra voz, porque nos debe interesar no solamente el bienestar propio, sino el de todas las personas que nos rodean. En este sentido, queridos hermanos, debemos ver la historia del cristianismo y regocijarnos por el hecho, en el sentido de cómo la fe cristiana ha contribuido en todos estos siglos a hacer que la vida de la humanidad sea mejor. Y aunque el ideal nuestro es que cada vez más personas se entreguen a Cristo y nazcan de nuevo, si por lo menos logramos el que la gente viva mejor bajo las normas del Evangelio, podemos también regocijarnos por ello. Vamos a orar entonces pidiendo que Dios nos bendiga para poder tomar estas enseñanzas como cristianos, como iglesia, y que podamos realmente aplicarlas a nuestra vida, de manera que el reino de Dios siga contando con nosotros para lograr esa amplitud y esa penetración a la cual nos referimos. Oremos, hermanos. Padre amado y bendito, gracias por estas enseñanzas transmitidas por el Señor Jesucristo sobre la amplitud y la penetración de tu reino. Haz que realmente cada uno de nosotros a nivel individual, así como también en conjunto como iglesia local, como Iglesia Evangélica Bautista Nueva Chicago, seamos instrumentos en tus manos para que el reino de Dios siga avanzando, para que tu reino siga creciendo, para que realmente sea cada vez más amplio y también para que tenga cada vez mayor penetración, que realmente podamos ser influyentes en la sociedad donde estamos, para que la misma se acerque más a los ideales de la vida que señalas tú en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.